Nos encontramos en a Costa da Morte, concretamente en Cee y en su iglesia de Nosa Señora de Asunqueira, que debe su nombre al hecho de que la primitiva imagen apareció entre los juncos de la ría. De la iglesia conservamos actualmente su capilla mayor. Obra gótica realizada entre los siglos XIV y XV, cuenta con unas características estilísticas que apuntan hacia una clara influencia de las iglesias construidas por las órdenes mendicantes que aprovecharían el Camino de Santiago para ir llevando cada vez más lejos su mensaje. Se cubre esta capilla mayor con bóveda de cañón apuntada, construida en perfecta sillería, estando reforzada por un arco perpiaño de sección cuadrangular. Uniendo la capilla mayor con el cuerpo de la iglesia, hay un arco triunfal, que se apoya sobre dos columnas de fuste muy esbelto, coronadas por unos capiteles sencillamente decorados que nos transmiten el mensaje de la redención alcanzada gracias a Jesucristo, que nos observa desde la parte central del propio arco. Desde sus orígenes, la iglesia de Asunqueira estuvo bien dotada tanto de ornamentos litúrgicos como de finas telas de damasco seda, llegadas especialmente desde Flandes, aprovechando para ello la ruta comercial que traía estos materiales para la Catedral de Santiago, y se descargaban a veces en nuestra villa. La presencia en ella de los arcedianos de Trastámara, que ejercían además como sus señores jurisdiccionales, explica que el templo ceense se asemejase más en contenido y patrimonio a una iglesia de ciudad que a una del mundo rural, a pesar de ser Cee una villa con poco más de 300 habitantes en el siglo XVI. El siglo siguiente, a partir de su segunda mitad, será el de la gran renovación de la Catedral de Santiago de la mano del ceense Domingo Antonio de Andrade. Genio del barroco, Andrade dejó magníficas obras en buena parte de Galicia, incluyendo su Cee natal. Precisamente para su iglesia de Asunqueira realizó, además de una lámpara de plata, dos retablos, el de la capilla mayor y el de la cofradía de San Sebastián y Ánimas. Diversos objetos para el culto también llegarían a Cee de su mano, destacando el palio para el Santísimo Sacramento, comprado en 1693 y restaurado en Sevilla en el año 2021. De igual forma, el pendón comprado por la Cofradía del Santísimo en la década de 1830 y restaurado en este año 2022, viene a recordarnos la especial importancia histórica que tuvo la celebración de la festividad del Corpus en nuestra parroquia. Aún en la actualidad pervive la tradición de las alfombras florales que un grupo de fieles preparan para su procesión. El siglo XVIII es el de la explosión popular de la devoción a la Virgen de Asunqueira, favorecida primero por los arcedianos de Trastámara y los arzobispos compostelanos, y seguida luego por los fieles, no solo de Cee, sino también de la comarca e incluso de América. Pero todo cambiaría para siempre un 21 de abril del año 1809. El incendio ocasionado por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia destruiría casi por completo esta iglesia, y aunque se perdió su rico patrimonio histórico-artístico, pervivió la fe y devoción de todo un pueblo en su madre, la Virgen de Asunqueira.
De lo poco que se salvó de la quema, además del mencionado palio, debemos señalar la corona de la Virgen y un cáliz, ambos realizados en plata en la segunda mitad del siglo XVIII. También de la misma época es el crucifijo barroco ahora ubicado en la sacristía. En medio de unas tareas de reconstrucción lentas y costosas, llegaba hace en 1812 la actual talla de la Virgen, donada por el matrimonio formado por Pedro Antonio Díaz Porrúa e Inocencia González de Lema. Durante el siglo XIX y máxime después de la invasión francesa, muchos vecinos de Cee buscarían en la emigración un futuro que aquí cuando menos era oscuro. Entre ellos hubo algunos que hicieron especial fortuna. El filántropo Fernando Blanco de Lema, emigrado a La Habana y a quien nuestro pueblo y comarca le deben el progreso educativo y cultural de una zona muy alejada de la capital. O su primo, Bartolomé Blanco, emigrado a Nueva York y que haría una importante donación para la realización de parte de la actual fachada del templo, realizada en el último cuarto del siglo XIX. Así, los cuerpos centrales de la misma y las torres fueron construidas en 1878, en el estilo ecléctico imperante en ese momento, según los planos alzados por el arquitecto Ramón Pereiro. De esta época es también el reloj de sol que podemos contemplar en el lado sur de la fachada. Entre septiembre de 1900 y agosto de 1901 se acometería la ampliación de la iglesia, en lo que se refiere a las naves laterales y unión con la fachada exterior. Una placa en el lado sur recuerda esta obra de gran importancia en su momento, convirtiendo a este templo en uno de los edificios religiosos de mayores dimensiones de la comarca. La última gran obra del mismo tendría lugar en el año 1931 y se corresponde con la sacristía. Obra de juventud del afamado arquitecto coruñés Santiago Rey Pedreira, autor, entre otras obras, del Estadio de Riazor, sería gracias al donativo del comerciante Alonso Escudero y su esposa, la maestra Corona Camaño Font. En su acabado exterior, la sacristía oculta los muros de la capilla mayor, y coronando el hastial del presbiterio, destacamos un carnero que soporta una cruz. Mientras, en el interior del templo, unas vidrieras colocadas en las naves laterales nos vuelven a recordar a sus promotores, además de contribuir a darle luz natural al templo, juntamente con el rosetón de la entrada y el vitral que corona el crucero. Después de este recorrido histórico por las diferentes etapas constructivas del templo, veamos ahora qué tesoros guarda en su interior. El retablo mayor tiene un único cuerpo dividido en 3 calles, de las cuales la central es mucho más ancha que las laterales. Esta calle central está formada por 2 columnas y un arco, cuya decoración se inspira en las de la Puerta de Platerías de Santiago. El arco cobija la hornacina de la Virgen, formado por otro arco de medio punto, cuyo estradox, con 5 arquillos, sigue al del coro pétreo del maestro Mateo. Un frontón triangular con un pelícano picándose el pecho, símbolo de Cristo y la redención, cierra esta calle central. En las calles laterales se horadaron 2 hornacinas formadas también por arcos de medio punto, y en consonancia con las tallas de los santos que acogen, hay unos relieves, representando uno a la Sagrada Familia y otro a San Roque, acompañado de un ángel y un perro. El estilo de la obra es ecléctico, predominando los efectos inspirados directamente en el románico de la catedral compostelana, lo cual, unido a la calidad de la talla, señala su procedencia santiaguesa,
confirmando la tradición oral de ser obra del taller de Magariños. Contemporáneo de las obras de la sacristía de 1931, una placa recuerda a sus benefactores. Se restauró el retablo en 1988 junto con la imagen de la Virgen por José Aldrey, profesor en la Escuela de Artes y Oficios, formado con Asorey y seguidor de la obra de Ferreiro. La Virgen de Asunqueira se representa como una mujer joven, de facciones ovaladas enmarcadas por cabellos caligráficos, peinados en largas melenas onduladas. Apoya íntegramente el peso de su cuerpo sobre el pie derecho, lo cual provoca un acusado desnivel en la cadera, que unido a la fuerte inclinación de la cabeza hacia el lado derecho, hace que el conjunto de la figura describa una notable S. Sostiene al niño Jesús con el brazo derecho, lo que podría indicar un origen europeo para la primitiva talla, concretamente de la región de Flandes, donde este tipo de representación fue habitual entre sus artistas en el siglo XV. Realizada en Santiago de Compostela en el año 1812, la obra es de estilo neoclásico y por sus características estilísticas puede relacionarse sin duda con el Círculo de Ferreiro, uno de los mejores escultores gallegos de la segunda mitad del siglo XVIII. San José se representa como un anciano. Su rostro está recorrido por numerosas arrugas, conseguidas con un minucioso y detallado modelado. Tres elementos lo definen: su pobre túnica, el niño Jesús al que protege y la azucena, símbolo de su matrimonio virginal. Estamos ante la segunda talla realizada para el templo ceense por el escultor compostelano Magariños. Se hizo en el año 1896, por iniciativa de un grupo de vecinos que había constituido una hermandad o cofradía dedicada a este santo 4 años antes. Bendecida e inaugurada solemnemente el 1 de enero de 1897, tuvo un coste aproximado de 3.000 reales, incluyendo el traslado Santiago-Noya C y los arreglos necesarios para su acomodo en el templo. De tamaño igual a la imagen anterior, San Roque inclina su cabeza sin romper con el eje vertical y mira una cruz que sostiene con su mano derecha, sobre su pecho, mientras que con la mano izquierda indica varias llagas leprosas en la pierna. Viste hábito de peregrino pobre, adornado con veneras sobre los hombros, zurrón en la cadera y bordón con calabaza muy pequeña. Completan la iconografía de la imagen el perro y el ángel, en una obra también realizada por Magariños 20 años después de la de San José, aunque manteniendo el estilo y la calidad habitual en el gran maestro compostelano. Del resto de imágenes de este templo parroquial destacamos, en primer lugar, la crucifixión de Jesús entre la Virgen y San Juan. La cruz, enorme, tiene un notable supedáneum y el titulus completo, con la inscripción sin abreviar en los 3 idiomas. Cristo muerto inclina la cabeza hacia el lado izquierdo, tiene corona de espinas postiza y los cabellos se abren, muy largos, enmaromados y unidos por grumos de sangre, cubriéndole ambas axilas. Con ello, el escultor consigue ocultar el juego de brazos, que afean siempre a los Cristos como este del desenclavo. La expresión de los sufrimientos de la pasión se concentra en los pies, atravesados por 2 clavos, y en los cabellos ensangrentados. A los lados de la cruz tenemos en primer lugar la Virgen de los Dolores, donación para sustituir a la que en el año 1764 había realizado José Ferreiro, quemada durante la Francesada. La escultura, también de buena calidad, responde plenamente a las características neoclásicas. Sus facciones están suavemente modeladas, curvándose sus cejas y abriendo su boca en un contenido rictus de dolor. La otra figura es una talla de San Juan, realizada por el escultor José Aldrey, autor de numerosas obras relacionadas con la Semana Santa. Es de la época de la última gran restauración y mejora del templo, realizada en la década de los 90 del pasado siglo. Aldrey hará también los elementos más importantes del altar: el ambón, la sede, el atril, 2 tarimas
y la imagen en relieve de un Santiago peregrino, en referencia al paso del camino por nuestra villa. Un cruceiro en el exterior del templo también nos recuerda esa relación directa entre Cee y Compostela, desde los propios orígenes de nuestro pueblo. Ya en el muro norte de la nave lateral derecha destacaremos dos figuras, por la importancia de su devoción en nuestra comarca. En primer lugar, al lado de San Antonio y San Cristóbal, tenemos a San Blas con un niño, representación muy naturalista y con un estilismo que apunta al taller santiagués de José Rivas, con una fecha de ejecución próxima a la reforma de la sacristía y hechura del retablo mayor. La otra talla es la de Santa Lucía, devoción que existía en Cee al menos desde el siglo XVI. Se caracteriza por sus ropas, doncella romana, por la palma, el atributo general de los mártires, y por la copa con los dos ojos, su atributo personal. Hecha en Santiago en 1966, posiblemente en el taller de Ángel Rodríguez, se trata de una copia en madera a partir de la talla realizada en la década de 1840 por el escultor ceense Anselmo Mayán en cartón piedra. En el lado sur del templo destacaremos 4 imágenes. La Virgen del Carmen, que nos recuerda el brillante pasado marinero que tuvo nuestra villa. Santa Rita, que también goza de gran devoción en la comarca, colocada a la izquierda del Corazón de Jesús y de la Virgen de Fátima. San Francisco de Asís, al que vemos representado como un hombre joven, con barba apuntada, amplia tonsura monacal y facciones llenas de misticismo. Todo el conjunto manifiesta un marcado ímpetu ascensional, que se refuerza con los brazos extendidos y el rostro ligeramente inclinado. Fue esta obra uno de los primeros trabajos del escultor Magariños. Él mismo dejó en sus escritos personales la pequeña historia de esta magnífica talla, donde nos cuenta cómo vino a Cee para modelar la figura, sirviéndole un vecino con el hábito puesto de modelo y cómo, tomando las correspondientes medidas, la esculpió sacándola de puntos. Se cuenta que cuando el arzobispo Martín de Herrera bendijo la imagen en 1895, comentó impresionado: ¿vieron ustedes qué imagen tan hermosa? Yo jamás he visto cosa que hablase tanto al espíritu. A su lado tenemos una imagen de San Juan Bautista, donada para sustituir a la quemada durante la Afrancesada. El estilo de la obra es neoclásico, composición helicoidal que privilegia un único punto de vista, calidades caligráficas de los cabellos, efectos plásticos en la túnica. La historia de la devoción a este santo en Cee se retrotrae a mediados del siglo XVI, cuando el comerciante Juan Boo le funda una capilla dentro de la iglesia con 2 misas semanales y la obligación de tener encendida la lámpara de aceite del templo todos los domingos y festividades, lo que se hizo durante más de 350 años. Por último, 2 obras relacionadas entre sí que tuvieron una gran importancia hasta finales del siglo XIX. En primer lugar, San Sebastián, obra neoclásica donada también después de la quema, al igual que la Virgen de los Dolores y San Juan Bautista. La cofradía de San Sebastián y Ánimas del Purgatorio fue la más importante de esta villa de Cee, existiendo ya en el siglo XVI. Su poderío económico hizo posible el que contasen con su propio retablo y capilla, aunque todo ello se perdió en el incendio de 1809, como ya tenemos comentado. Para sustituir en parte a ese retablo perdido, se hizo un relieve formado por 6 figuras humanas, las ánimas, sumergidas en un mar de llamas. De ellas, 5 son femeninas, representándose todas las edades, desde la infancia a la vejez, disponiéndose además cada figura en una actitud distinta.
De los objetos litúrgicos que actualmente se conservan en este santuario, al margen del palio del siglo XVII, el cáliz del siglo XVIII y el pendón del corazón de Jesús del siglo XIX, debemos destacar, por una parte, su cruz procesional de plata. También la custodia donada en 1959 por unas devotas de la Virgen. También pasa a formar parte de su patrimonio histórico-artístico otra donación, la del martillo con el que Monseñor Julián Barrio abrió el 1 de mayo la Puerta Santa, dando inicio al año jubilar. En definitiva, esta iglesia de Nosa Señora da Xunqueira, a pesar de las vicisitudes históricas que le han tocado vivir en los últimos 600 años, guarda una importante parte de la historia de Cee, así como una innegable riqueza patrimonial. Guarda, además, tallas del siglo XIX y obras de los grandes imagineros gallegos del siglo XX, como fueron Magariños, José Rivas, Ángel Rodríguez o José Aldrey. Este año jubilar mariano es una magnífica oportunidad para conocer la centenaria advocación de Nosa Señora da Xunqueira, su iglesia y la propia villa de Cee. Aquí están nuestros orígenes, nuestro pasado y presente. No sabemos lo que nos deparará el futuro. Lo que sí es seguro es que ella estará ahí siempre, cuidándonos y dispuesta a acoger a todo aquel que la visite en este templo como la buena madre que es. Lanzas d'arreo
nova maneira, espera poder passar sobre ondas a chocar.